Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues Loretito mete en aprietos en una incómoda entrevista al secretario de Hacienda, uno de los hombres importantes del gabinete de lo que viene siendo nuestro presidente, pero también no se deja Herrera y también le responde. Veamos esta interesante pregunta de Loretito, interesante entrevista y ahorita comentamos, ¿por qué no? Hoy en Latinos nos da muchísimo gusto recibir al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Muchísimas gracias, secretario, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Usted ha dicho varias veces que las vacunas son la clave para la recuperación económica. ¿Lo sigue pensando? No, nada más eso. Yo creo que las vacunas están cumpliendo tres roles extraordinariamente importantes en este momento. El primero son la clave para la salud de los mexicanos, y eso es todavía antes que la recuperación económica. El segundo es para la recuperación económica por sí mismo, porque hay sectores de la economía que han venido funcionando muy bien, como exportaciones, etcétera, pero hay sectores de la economía como hoteles, como restaurantes, como gimnasios, que no van a poder estar operando a su completo potencial o operando del todo hasta que no se haya resuelto el tema de la pandemia. Y tercero, también es lo mejor para las finanzas públicas. Cada peso gastado en vacunas al final va a acelerar la recuperación, y eso también son impuestos. Entonces es lo mejor para esas tres actividades. Pero no hay vacunas, secretario. No, sí hay vacunas. Sí o sea, que en México, ¿no? No, pero te puedo dar los números. A ver, déjame le pregunto. El 19 de enero, el canciller Ebrard dijo que con datos de usted y el doctor López-Gatell, iban a llegar, por ejemplo, 400,000 vacunas Sputnik para el 29 de enero. Y no llegaron. Luego 250,000 vacunas también de Sputnik entre el 1 y el 5 de febrero, y tampoco llegaron. Luego otras 250,000 vacunas entre el 8 y el 12 de febrero, y tampoco llegaron. No, efectivamente ha habido retrasos, y algunos retrasos son por razones que nosotros hemos entendido e incluso que hemos apoyado. La estrategia de todos los países, y hoy por la tarde, no sé si lo habrás visto, una declaración de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, sobre la estrategia de ellos, fue más o menos similar. Es decir, tenías que apostarle a un conjunto de vacunas porque algunas podían llegar antes, algunas podían llegar después. Nosotros le apostamos a 4 originalmente. Pfizer, que llegó incluso un poquito antes de lo que nosotros esperábamos. Y dejó de llegar. Hacia allá vamos. AstraZeneca, que ya tenemos 1 millón y que estamos por envasar. Y hay 500,000 que hoy, junto antes de empezar esto, me reportaron, está ya documentándose en Mumbai, pasa por Dubái, me dieron hasta los tipos de los vuelos. AstraZeneca, CanSino y COVAX, es una iniciativa de Naciones Unidas. La que mejor funcionó en todo el mundo en términos de llegar a tiempo, etcétera, paradójicamente fue Pfizer, porque todo el mundo tenía preocupación porque Pfizer es la que tenía mayor demandas de ultracongelación. Ahora, funcionó tan bien que eso se convirtió en un problema. Pfizer tenía estimado producir 1.300 millones de vacunas por año, más o menos lo que se dio, y en algún sentido lo repitió hoy, con una connotación distinta a Ursula von der Leyen. Pasó que las economías avanzadas empezaron a asegurar vacunas, también algunos de los países de ingresos medios como nosotros, y los países más pobres se quedaron en la cola. Entonces la iniciativa COVAX lo que quería era garantizar que hubiera equidad y precios adecuados para los países más pobres. Y apostaron a un conjunto de vacunas, eso fue muy importante, pero curiosamente en ese conjunto no estaba necesariamente Pfizer. Entonces, la Organización Mundial de la Salud le pidió a Pfizer que ampliara su producción, y por ello tuvo que parar su planta, la planta en Bruselas, por cierto, no la planta en Estados Unidos, la planta en Bélgica, por 3 semanas. Y todos entendemos que la pandemia es un problema global, y que un gesto de solidaridad requería que se aumentara la producción para todos. Me habla de 4 vacunas: Pfizer, AstraZeneca, CanSino y COVAX, que son las esas eran las que apostó vacunas México originales. Bueno, entonces, hoy no ha llegado ni una de AstraZeneca, ni una de CanSino y ni una de COVAX. No, por supuesto que sí. A ver, tenemos 2 millones de dosis de vacuna, 2 millones a granel de AstraZeneca. Entonces, todavía no hay dosis. Déjame explicarte cómo era. Este cóctel era complejo en muchas razones. Primero, la parte de anticuerpos virales y todo eran técnicas distintas. Después, el tema de ultracongelados era distinto.
la cantidad de dosis era distinta. Tienes CanSino, que es una dosis, tienes AstraZeneca, Pfizer, que eran 2 dosis, tienes Sputnik, que son 2 vacunas distintas. Las 2 dosis son de son 2 vacunas distintas. Y había las que nos entregaban en los frasquitos, ya para aplicar la vacuna, las que vienen ya cargadas en una jeringa y las que nos llegan a granel. Las que nos llegan a granel hay 2 que se van a estar envasando aquí, que son CanSino y AstraZeneca, una parte de CanSino y una parte en AstraZeneca, ya llegaron a granel y están por envasarse aquí en la Ciudad de México. Tenemos un segundo cargamento de AstraZeneca que nos va a ser enviado no de la fábrica de Argentina, sino de la fábrica de la India, que es a la que el presidente hizo mención. Que dice que llega el domingo hoy en la mañana, ¿no? Y ese ya viene precargado, incluso, ¿no? O sea, esa se baja y se puede empezar a poner. Así es. Pero, perdón que insista, secretario, listas para ponerse ahorita, hoy, en este momento en México, pues ninguna de AstraZeneca, ninguna de CanSino y ninguna de COVAX. Sí, pero eso y de Pfizer dejaron de llegar. Pero está pasando en todo el mundo, que están llegando alrededor de 490,000 dosis más. Además de estas que hablamos, están llegando 490,000 vacunas más de Pfizer el próximo martes, y claramente entramos nosotros en una... Se supone que llegan más o menos como 600,000 el martes, luego otras 600,000 el siguiente martes y luego otras 600,000 el siguiente martes, ¿no? Más o menos. Crece un poquito, te voy a dar los números globales. Nosotros estaríamos, bueno, te voy a dar los números de Pfizer específicos, estarían llegando más o menos como 600,000 el martes, efectivamente 600,000 el siguiente y alrededor de 1,000,000 el primero de marzo. A fin de marzo, ¿cuántas vacunas va a haber en México? Bueno, a fines de marzo va a haber, en marzo va a haber 22 millones de vacunas y las acumuladas, porque fueron llegando muchas menos en febrero, enero y diciembre, alrededor de 28 millones. El presidente López Obrador el 17 de enero prometió que los 15 millones de adultos mayores del país estarían vacunados para el final de marzo. ¿Se antoja ya imposible? No, entonces 22 millones, hay 15 millones, más alrededor de 1 millón de... Bueno, dicen que van a llegar. No, a ver, seguramente algunas van a llegar, seguramente alguna va a haber un retraso, ¿algunas? Pero estamos hablando ya de 22 millones de vacunas, nada más en marzo. Tienes 15 millones de adultos mayores y tienes alrededor de 1 millón de personal médico que ya casi todos han sido vacunados. Lo que hemos estado viendo, secretario, es que dicen, ya en los próximos días llegan millones, ahí viene el lobo, y no llega. No, a ver, Carlos, así ha sido... El tema de estas vacunas ha sido extraordinariamente inusual. No, entiendo. Ver, déjame explicar. O sea, esta es la primera vez en la historia, en el mundo, en que se hacen contratos de vacunas cuando todavía no existen. Normalmente tú haces contratos de vacunas cuando existen, cuando sabes cuánto cuestan, de qué fábrica te la van a enviar. Y que funcionan y que son seguras. Etcétera. Ahora, todo el mundo tuvo que hacer una apuesta. Claro. Hacer contratos de vacunas pensando que iban a cumplir las fechas de producción, las fechas de entrega, etcétera, ¿no? O sea, lo que me pregunto yo, si no deberían ser un poquito más cautelosos y no estar diciéndole a la gente, ahí vienen las vacunas, cuando lo vienen diciendo desde el 24 de diciembre y no llegaron a tiempo. No, pero yo creo primero que son explicables, son entendibles las diferencias que ha habido y creo que estamos justo por entrar a una fase distinta. El reto que tenemos hoy... ¿Usted está seguro que van a llegar? Sí, yo estoy seguro que van a llegar. ¿Todas? No, la mayoría. O sea, te puedo decir cuáles estoy seguro que van a llegar. Europa tiene ahora un nuevo mecanismo para autorizar la exportación de vacunas y la exportación que se va a hacer el próximo lunes, que llega aquí el martes, se tuvo que haber autorizado una semana antes y ya se autorizó. 600,000 llegan. Esas ya van a llegar. Lo de AstraZeneca nos mandaron hasta el número de guía y el avión con que llega. Llegan. Luego, las siguientes de Pfizer van a llegar. El problema era destrabarlo. 1,5 millones más. Así es, ¿no? Estamos hablando de 3 millones. 3 millones. O sea, seguro 3 millones. Así es. Necesitamos 180 millones. Sí, pero necesita... No necesita 180. 150. CanSino es de una. 150 le gusta. Y además, no necesariamente. Hasta hoy no está claro que esté permitido vacunar a la población de menores de 16 años. Por eso le quité, lo que estoy diciendo... No, tiene 126 millones de personas, le tienes que quitar más o menos 30 y tantos, te quedan 84. CanSino tiene 30 millones de vacunas que son unidoses, te quedan entonces... Necesitan llegar 130 millones. Así es.
Amarradas tenemos 3. No, amarradas tenemos... O sea, que usted me dice, estoy seguro que van a llegar. Amarradas tenemos 256 millones de vacunas. ¿Pagadas? Para 150 en contratos. O sea, ya... ¿Cuántas ya pagó, secretario? Hemos pagado 9,000 millones de pesos. No todas se pagan. Pagadas ya 9,120 millones de pesos. ¿Y esas cuántas son? ¿Cuántos? Esas tienen que ver con distintos tipos de contratos. En algunos contratos tú pagas en el momento que te va llegando, en algunos contratos pagaste la mitad y vas a ir pagando, etcétera. En algunos contratos pagaste, por ejemplo, en la iniciativa COVAX, una especie como de derecho de piso porque ni siquiera sabías cuáles iban a llegar, ¿no? Pero digamos, dinero que ya desembolsó México... 9,120 millones de pesos. No que lo vaya a desembolsar. No, ya salieron de la tesorería. ¿Y esos 9,000, cuántas vacunas garantizan? Yo creo que, bueno, ya tienen en los contratos para alrededor de, yo diría, unos 180 millones de vacunas que deben traducir más o menos como en 100 millones de dosis de tratamientos. ¿Para cuándo va a estar la población vacunada? Yo creo que si esto se cumpliera... bueno, estoy pensando que sí se va a cumplir porque es lo que me dicen, ¿no? Por supuesto, o sea, más o menos las cifras de tratamientos acumulados, estamos pensando que para, digamos, junio o julio estarán vacunados alrededor de 72 millones de mexicanos. ¿Para junio o julio? Sí. Estamos poniendo de a 4,000 vacunas al día. Necesitaríamos estar poniendo para eso como 600,000 al día. Sí, pero ¿cuántas crees que se pueden poner? No sé. No, yo sí sé. ¿Cuántas? O sea, en la campaña de vacunación más agresiva que ha habido, que fue una contra el sarampión a finales de los 80, con capacidades diferentes, se pusieron 10 millones de vacunas en un mes, que te dan alrededor de 300,000 vacunas por día. Y eran condiciones completamente distintas. Pero eso era con el Sistema Nacional de Vacunación, ¿no? El mismo sistema que hay ahora. ¿No están usando un sistema diferente al estar creando estas brigadas con servidores de la nación, con soldados y 2 doctores? No. Primero hay cosas por las cuales es entendible que esté así. Por ejemplo, una parte de la vacunación existente hasta ahora importante era la que tiene que ver con la influenza. Y en la influenza habíamos tenido vacunas que se habían perdido y vacunas que se habían robado en los años anteriores. El hecho de que vayan militares ahí ha garantizado que no se ha perdido una sola vacuna. El caso de Pfizer, como sabes, tiene una ultracongelación, que es un entonces requiere irla procesando. Pero entonces sí se van a montar sobre el sistema de las brigadas de vacunación tradicionales, porque parecería que están haciendo como otras brigadas nuevas. No, pero es que hay más de un México y operan distinto en el campo, donde requieres mucho más conocer exactamente a dónde va a ir, poblaciones donde hay 500 habitantes, a dónde las vas a llevar, que vacunar gente en el Instituto Nacional de Cancerología o en el Instituto Nacional de Nutrición. Ahí te operas más de la forma tradicional. Desde su punto de vista, secretario, ¿va bien la vacunación en México? Yo creo que va todo lo bien que puede ir, dada la complejidad que existe, ¿no? Pero además yo creo que hay 2 restricciones distintas. Hoy la restricción que todo el mundo tiene, y cuando digo todo el mundo digo literalmente, son la falta de vacunas. El reto a partir de marzo va a ser los vacunadores y para eso ya nos hemos venido preparando. Como porcentaje de la población, en una lista, si no me equivoco, de 70 países somos como el 60 y tantos. Sí, pero depende cómo hayan venido llegando. Si tú checas... Sí, aunque parecería que va mal. No, a ver, si tú checas... Yo chequé hoy la lista de los países que per cápita tienen los más altos niveles. Los 3 más altos son Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. En el 4º o 5º lugar está Malta, que tiene creo que 70,000 habitantes, ¿no? O sea, pero están arriba de nosotros Costa Rica, Argentina, Brasil, sí, Chile. Pero cuando pero esto ha venido subiendo y bajando. Cuando lleguen ahora, la semana que entra, más vacunas de las que hemos aplicado allá, vamos a pasar del lugar 60 y tantos al lugar 20 y tantos, y eso no quiere decir que el que rebasemos en ese momento pues estaba mal, nada más que es la lógica con la que se ha venido operando. Déjeme voy a la otra parte, secretario, de la pandemia, que es la que tiene que ver con el golpe económico. Hablábamos ahora del golpe sanitario. ¿Cuántos pobres más va a dejar la pandemia? Bueno, eso es algo que vamos a saber cuando el Coneval dé la información. El Coneval calcula que 10 millones de pobres, ¿le suena? Eso lo vamos a saber en julio. Pero va a haber más pobres. No, claramente tiene que haber más pobres. Hubo en el mundo. El Banco Mundial está estimando que va a haber alrededor de 200 o 300 millones de pobres adicionales. O sea la forma en que todo el mundo atacó la pandemia
fue generando un proceso de confinamiento fuerte, lo cual quiere decir que muchas actividades disminuyeron y mucha gente no recibió su ingreso. Eso es lo que lleva a la pobreza. Es un costo que todo el mundo estuvo dispuesto a pagar con el ánimo de parar un costo mayor, que era la posibilidad de muerte, etc. ¿Por qué, si somos la economía número 15 del mundo, no pudimos echar a andar un plan de apoyo a las familias y a los empleos mucho más agresivo del que se planteó? ¿Te refieres al 15 por tamaño? Sí. Sí, pero no 15 en términos per cápita. En términos per cápita estamos muchísimo más arriba, muchísimo más abajo. Por PIB per cápita hay muchísimas economías que están muchas veces la economía mexicana. ¿Por dónde estamos más o menos en PIB per cápita? 35, 40. 35, o sea, pero además las diferencias son mayúsculas. O sea, si tú checas Estados Unidos por PIB per cápita debe ser 4 veces la economía de nosotros. Los suizos deben ser 5 veces. Pero además con una característica distinta. En Suiza, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Alemania, la tasa de interés es negativa. Eso quiere decir que el programa que ellos echaron a andar fue pidiendo prestado a tasa de interés negativa. Y no les costó. No. Nada más en las vacunas. Sería yo malísimo si me comparara yo con Estados Unidos, Gran Bretaña. Pero por ejemplo sacó Moody's una lista de como proporción de los productos internos brutos de cada país, qué tal ha estado el apoyo. Y quedamos abajo de Bolivia, Perú, Argentina, Sudáfrica, Colombia, Egipto, Vietnam, Gabón. México está abajo de Etiopía, de Ghana, de Filipinas, de Senegal, de Indonesia, de Zambia, de Namibia, de Honduras, de Belice, de Albania. Primero, los números no son necesariamente consistentes, ¿no? Nada más en temas. Hubo 2 tipos o 3 tipos de apoyos que se dieron. Hubo el que hubo directamente a la salud, que es donde tienes que pararlo, y nada más ahí nosotros pusimos 50,000 millones de pesos. Y nomás no se deja Herrera, le da batalla con todo. También lo incomoda y Herrera a Loretito. Segundo, hubo apoyos en créditos, en programas, etcétera. Y después hay una lectura de cuánto creías que podía durar la pandemia y cómo ibas gastando tus fichas. Yo no voy a balconear a nadie, pero he hablado con mis colegas y algunos pensaron que era cosa de unas semanas, se gastaron ya todas sus fichas y hoy no saben qué hacer cuando la pandemia todavía no ha terminado. Nosotros nos hemos venido administrando. Ustedes no se gastaron ni una. No, por supuesto. Te puedo decir cuánto nos hemos gastado. No, pero a ver, el tema, o sea, invertir en salud y dar créditos no es un apoyo, digamos, que tenga que ver con darle dinero a las familias. O sea, no es comparable un préstamo que mandarle 4,000 pesitos. A ver, cada país lo fue haciendo en función de sus posibilidades. Moody's dice que de 84 países somos el 83. No, esas cifras están equivocadas. No es cierto. No es cierto. Miente Moody's. A ver, yo trabajé por un organismo financiero internacional, yo sé cómo operan los países, yo sé cómo se hacen. Nos ponen al lado de Uganda, secretario. No somos Uganda. Esto no puede ser. ¿Tú crees que estamos en la situación de Uganda? Solamente tienes que asomarte en la ventana. No dice que somos como Uganda. Dice que el gobierno gastó menos que Uganda. ¿Crees que estamos en una situación económica similar a la de ellos? Y sanitaria o económica. Claramente no. Ni siquiera comparado. ¿Por qué entonces si somos tan ricos? Sí, porque Uganda, por ejemplo, habla usted de PIB per cápita. Uganda tiene como $800 de PIB per cápita y de nosotros 10,000. ¿Por qué entonces no le metimos al gobierno? Primero no hemos dicho que somos tan ricos, ¿no? Somos un país de ingresos medios. Pero no somos tan pobres como Uganda. Exactamente. Hay 3 categorías. Comparado con los de arriba, nos falta muchísima. Comparado con los de abajo, tenemos mucho más. Esto es lo que dicen, pero usted dice que estos datos están mal. A ver, habrá que ver de qué tamaño es el PIB. A ver, cuénteme otra cosa. La recuperación económica, ¿no? O sea, esa es una parte como central. Ha sido difícil construir confianza, secretario. Se critica mucho a este gobierno por no generar confianza en los inversionistas, temas como el aeropuerto, los gasoductos, las comisiones bancarias, los cambios en la reforma eléctrica, las políticas del SAT, Pemex. Ha sido una bronca generar confianza. Yo creo que eso lo podemos discutir, pero ese no es el problema hoy. O sea, el problema por el cual no hay inversión hoy en el mundo es el COVID. Cuando hay una crisis siempre pasa algo, que es genera incertidumbre y el gasto de largo plazo es el que se pospone. Cuando hay una crisis mayúscula, y esta es la crisis más seria de la humanidad desde finales de los 20 y los 30, se pospone el gasto de largo plazo. El gasto de largo plazo en las familias es el gasto en una hipoteca, en televisores, en automóviles,
etcétera, ¿no? En consumos durables. Y el gasto de largo plazo de las empresas es el gasto en de largo plazo de las empresas es el gasto en inversión. Esa es la razón por la que el gasto de inversión en el mundo está parado. Porque si fuera por el tema de la refinería, si fuera por el tema del aeropuerto, pues alguien me tendría que explicar por qué paró el gasto de inversión en el Reino Unido, en Francia, en Suecia, en Finlandia, ¿no? Está parado en todo el mundo y la razón... ¿No venía mal antes de la pandemia? Puede venir, pero la magnitud no tiene que ver con eso. O sea, mi punto es, ya veníamos mal y la pandemia nos puso peor. Sí, pero el problema es tenemos un problemita de este tamaño y la pandemia es un problema de este tamaño. Ahora, ha llegado la hora de atraer capitales, ¿no? Sí. Por la pandemia. ¿Lo estamos haciendo bien? Sí, y de detonar inversión, ¿no? ¿Y qué pasa en una coyuntura como esta? En una coyuntura como esta, como yo te decía, la primera reacción, por lo menos de un número muy amplio de empresarios, es esperarse, ¿no? Porque no saben si la pandemia se resuelve en un mes o si se resuelve en un año, si va a haber compras, etcétera. Claramente hay sectores donde se va a esperar, en el sector de turismo, etcétera, en el de las aerolíneas, etcétera. Entonces, el rol del gobierno es detonar esa inversión. Nosotros hay ciertas inversiones privadas que sí podemos inducirlas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un desdoblamiento de carreteras, que obliga al concesionario a invertir directamente ahí, o cuando ponemos una carga, una concesión que nos permite invertir en puertos, etcétera. De esas tenemos ya 2% del PIB y le venimos dando además seguimiento para asegurarnos que no se quedaron en el anuncio. Esas están funcionando y lo que tenemos que hacer es irlas acelerando ahora. ¿Siente que se está generando confianza? O sea, en serio, usted lo pulsa. No, a ver, yo creo que hay dos cosas. O sea, ¿qué detecto yo? Déjame, se lo digo con franqueza. ¿Le tienen pánico al presidente, los empresarios? No, a ver, yo creo que lo que todo el mundo le tenemos que tener pánico es al COVID. O sea, yo creo que, yo creo que la principal razón, o sea, yo te aseguro que cuando el COVID, y pronto, y que estoy hablando de lo que quiera, 5, 6, 7, 8 meses, la mayor parte del mundo va a estar vacunado, las condiciones de inversión en el mundo van a haber cambiado. Al margen de eso, me parece que sí hay cosas que nosotros podemos explicar mejor. Pero es un tema de explicarles, a lo mejor es un tema de tono más que de un tema de fondo. ¿Ha fallado el tono en México? Yo creo que, a ver, el gobierno federal tiene distintas caras. La que me corresponde a mí, ¿no? Yo también hablo con los empresarios. La que me corresponde a mí es ayudar a traducir las cosas. Pero si usted llega y les platica eso y de pronto le prenden a la mañanera y... No, yo no creo que esa es la decisión final. Sobre todo los inversionistas más avesados, más sofisticados, los más sofisticados, los más calculadores, esos no necesitan. Sabe separar el humo de la carne. Sí, claramente. Secretario, ¿son buenas decisiones? ¿Se han mandado las señales correctas para los inversionistas? Con cosas como los gasoductos, como el tema eléctrico. Yo creo que hay una señal que es extraordinariamente importante para los inversionistas y nuevamente los inversionistas más sofisticados y sobre todo los inversionistas extranjeros nos van a reconocida, que es la brutal disminución en la corrupción, ¿no? Las empresas que cotizan en bolsa y que cotizan en bolsa fuera de México tienen normas de gobierno corporativo que les impiden ellos mismos corromper. Y entonces sienten que estaban en un entorno donde el piso no era parejo, donde las empresas, algunas empresas extranjeras y algunas empresas nacionales... ¿Y sí están viniendo a invertir? Sí, claro. Ahora, nuevamente, hay muchas cosas que están en un impasse por el COVID. El COVID es lo que está marcando hoy... O sea, ¿siente que una vez que pase el COVID, que ya todo el mundo se ha vacunado, se va a desbocar la inversión? No, a ver, hay claramente una gran oportunidad que tenemos nosotros que buscar cómo aterrizar la vida. Hoy el problema es el COVID, que es muy distinto de las preocupaciones que el mundo tenía hace un año. Yo te puedo decir cuáles son y algunas de esas van a regresar. Había 3 grandes preocupaciones en el mundo hace un año. La más importante en materia económica era el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. La segunda, una preocupación de largo plazo, que era el tema del cambio climático. Y la tercera, una tributación correcta y justa para la economía digital. El primero de estos problemas generó una incertidumbre brutal. Y va a seguir. Sí, pero en el área de Norteamérica la resolvimos. Porque mientras no está clara cuáles van a ser las reglas en el resto del mundo, hay un TEMEC. Ahora, ese pues iba a empezar a funcionar justo cuando se empezaron a dar los primeros casos de la pandemia. Ahora, esa es una oportunidad
que sí se tiene que capitalizar. Hay que ir a buscar a las empresas, hay que atraerlas, hay que generar condiciones. Y esa labor es un poquito más difícil cuando no se puede viajar, cuando no se puede reunir con los inversionistas. En esto de generar buenas señales para la inversión, ¿le parece una buena idea la iniciativa eléctrica? Ahí es a donde yo me refiero, que nosotros tenemos que hacer una mejor labor de explicar. Divulgación. Y yo creo que parte de esa responsabilidad caerá en mí, en sentarme con los empresarios, en explicar la racionalidad, en explicar que hay dos tipos de contratos previos al 2014. Uno se protegió la inversión, otros no se... Es decir, podría ser que antes del 2014 hubiera empresas privadas que tienen una producción que contamina, pero está protegida. Y hay un elemento adicional que también se está haciendo y que es parte de lo que se va a revisar. En algunos bajo la ley actual, algunos de los contratos permiten la autoproducción para el consumo interno de las empresas y de sus socios. Hicieron ¿Eso no ayuda a que no haya apagones? No, hicieron una interpretación muy flexible, digamos así, de lo que es un socio, y entonces ya cargaron a clientes. Eso es algo que se tiene que revisar. Secretario, si estuviera en sus manos, ¿sí se avientaría Dos Bocas o la pondría en pausa? No, claro que la leería. Y te voy a decir por qué. Mira, el mayor impacto que hubo... nosotros hemos tenido un impacto brutal en la economía de la caída. Todavía la economía se está recuperando y está recuperando el empleo, que es lo más importante. Y la pandemia pegó en todas las entidades federativas. Solamente hay 3 entidades federativas que recuperaron ya todos los empleos perdidos en la pandemia y han construido más empleos sobre los que habían perdido. Son Baja California, Chihuahua y Tabasco. O sea, el impacto de las grandes obras de infraestructura, sobre todo en estados relativamente pequeños, es importante. Tú me decías, por ejemplo, ¿por qué no gastamos más como otros países? Bueno, Dos Bocas cumplió ese efecto en Tabasco. Hizo que se recuperaran todos los empleos y ha generado más empleos. Todo el mundo dice que no es un buen negocio. O mucha gente dice que no es un buen negocio. Que le va a perder más el gobierno de lo que le va a sacar. No, yo no creo que eso es un negocio de margen. Sí vamos a tener una refinería antes de que termine. O sea, refinería, o sea, no una gasolinera, o sea, una refinería como Dios manda. Yo creo que el presidente López Obrador se está enfocando en 4 o 5 obras específicas y ahí le está poniendo todas las ganas. Yo estuve hoy con él en la mañana en el aeropuerto de Santa Lucía y ya aterrizaron los primeros aviones y hay una pista, ya se puede aterrizar, etcétera. Hay que llevar la conectividad, hay que hacer otro tipo de cosas. No hay aeropuerto todavía, ¿no? Pero es funcional, es decir, no es una idea, está generando 50,000 Es una pista militar. Son 2 pistas ya. Pero militares. Una es militar y la otra es civil. Pero la que estrenaron es la militar, ¿no? No, las dos. Porque dijeron que no iban a aterrizar ahí vuelos comerciales. Yo las vi y son iguales. ¿No estamos regresando a donde estábamos hace 2 años? ¿Una base militar con una pista? No. Es una base militar y tiene una pista. No, a ver. De la base, todavía no tiene nada de la nuevo, base ¿no? militar que estaba antes, no existe nada. O sea, todos los hangares que... Ni la pista anterior, ¿no? Exactamente. Todos los hangares son nuevos, ya se construyeron nuevas instalaciones, etcétera. Toda la conectividad va a ser distinta. Va a haber estos metrobuses del Estado de México, va a haber un tren, la carretera, todo eso. Sí, pero es que parecía que lo inauguraron y que ya está listo. No. A ver, no hemos inaugurado nada. Un corte listón. No. Sí, pero es de la parte de la instalación del SEAM. ¿Es el militar? No, es justo el de SCT. Es el que hace el que controla el tráfico aéreo. Justo lo que inauguramos es lo que no es militar. Y la inauguración per se del aeropuerto, esa tiene una fecha desde hace tiempo, es el 21 de marzo del 22. Sí se llega. Por supuesto. Secretario, lo que no le haya preguntado, ¿qué quiere usted decir? No, yo creo que yo siento que efectivamente el reto más importante que hemos tenido en estos meses en vista de la salida es cómo hacer una aplicación masiva de las vacunas. Ya vamos a tener las vacunas y eso va a requerir el concurso de todos. Pues las frases contundentes de la entrevista del señor Arturo Herrera: somos un país de ingresos medios, todo el mundo tiene miedo al COVID, de 5 a 6, 7 u 8 meses la mayoría del mundo va a estar vacunado. AMLO le está echando muchas ganas a sus proyectos. ¿Para qué? Para que salga adelante. Y donde pues Loret de Mola quería hacer
pues prácticamente minimizar lo que viene siendo la refinería. Y sabemos que es un negocio de amplio margen. Suscríbanse.